De nuevo, en Hechos 17, hermanos, ¿qué está haciendo Pablo y cómo esto tiene que ver con la gran comisión y la contextualización? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el sermón pasado, Hechos 17? Ok, a ver, quiero su opinión. ¿Qué está haciendo Pablo en Hechos 17? Cuando Pablo predica el evangelio en Atenas y lo llevan, recuerde, al concilio supremo o al concilio grande. ¿Qué hace Pablo con el evangelio? ¿Lo cambia? ¿Pablo cambia el evangelio? ¿Altera el evangelio? ¿Qué es lo que cambia? El método de presentar el evangelio. Adecua el método de presentar el evangelio para que el evangelio sea inteligible, o en otras palabras, se pueda entender, ¿verdad?, a personas que no tenían un trasfondo religioso, especialmente judío, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo en Hechos 17. Ahora, hermanos, ¿qué método está usando Pablo o qué manera está usando Pablo en Hechos 17? Él llegó y les dijo, todos ustedes son unos paganos, se van a ir al infierno, ¿verdad? Dios los odia porque son reidólatras. ¿Así vino Pablo? Así lo haríamos nosotros a lo mejor, ¿verdad? Pero Pablo no fue eso. No les dijo, variones atenienses, ustedes se van a ir al infierno. Es más, nunca mencionó el infierno. En Hechos capítulo 17 nunca mencionó el infierno. ¿O sí? Es más, hermanos, ni un versículo de la Biblia usó. ¡Ah! Hermanos, en Hechos 17, ni un versículo de la Biblia usó Pablo para predicar el evangelio. ¿Cómo que ni un versículo de la Biblia usó? Ahora le pregunto, si ni un versículo usó, ¿realmente está el evangelio ahí? Realmente está el evangelio ahí. Y es lo que queremos ver. Entonces, el sermón pasado le estoy enseñando que Hechos 17 es un ejemplo de la contextualización. Ahora, vamos a ver qué es la contextualización. Ok, vamos ahí, por favor. Ahí en nuestros bosquejos, por favor, tenemos qué es la contextualización. Ok, espero que se vea ahí, si no tiene su... Ok, ¿qué es la contextualización? Keller lo define como, note aquí, esta es la definición del hermano Keller. Se trata de darle a la gente las respuestas de la Biblia que probablemente no sea lo que quieren oír, a cuestiones sobre la vida que preguntan en un momento y lugar específico, en un lenguaje y una forma que puedan entender, y por medio de apelaciones y argumentos con fuerza para que puedan sentir, aún en el caso de que lo rechacen, ¿ok? Esa es la definición de Keller que enseña en su libro Amar la Iglesia, ¿ok? Es darle a la gente respuestas sobre las cuestiones de la vida en un lenguaje y en una forma que puedan entender. Hermanos, cuando hablamos de la gran comisión y el evangelio y la contextualización, lo que estamos diciendo es, tenemos que buscar maneras en comunicar la verdad eterna del evangelio, la verdad sólida del evangelio, de manera que la gente lo pueda entender. Ahora de nuevo, hermanos, dijimos la vez pasada, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, Josías? Ok, ¿verdad? El evangelio, ¿qué? Es la proclamación de la obra completa de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, por la cual somos perdonados y reconciliados con Dios. Eso es el evangelio. Recuerda, el evangelio no es todo, pero el evangelio afecta a todo, vimos la semana pasada. Entonces, el punto, hermanos, es hacer que eso, la esencia, la obra de Cristo, pueda entenderlo otras personas. Eso es la contextualización, ¿ok? Ahora, mire aquí, por favor, en su Biblia, en su hojita. ¿Por qué este término pone nerviosos a algunas iglesias? Note aquí, el término comenzó en el Concilio Mundial de Iglesias en 1972 y se esparció entre el movimiento ecuménico. Entre las muchas conclusiones que llegaron,
una de ellas ponía a las verdades de la Biblia con la cultura en el mismo lugar, y esto dio pie a que las iglesias comenzaran a modificar y adaptar las verdades a su cultura. En resumen, se le dio preferencia a los valores de una cultura sobre la autoridad de la escritura. Escribe Keller. Hermanos, esta palabra que yo estoy usando, a lo mejor ustedes es la primera vez que la escucha, pero en muchas iglesias, cuando alguien habla de contextualización, se ponen muy nerviosos y se ponen muy así como que ¿de qué están hablando? ¿Por qué? Porque este fue el término, o esta fue la palabra con la que se utilizó para que las iglesias comenzaran un movimiento ecuménico en donde no importa de qué iglesia eres, no importa lo que haces, con que prediquemos el evangelio. Y la cosa, hermanos, es que se llevó a tal extremo, o sea, este punto ya creció tanto que la cultura, entonces la Biblia se comenzó a adaptar a la cultura, porque la cultura y la Biblia se ponían al mismo lugar. Entonces, déjame enseñarle, mire hermanos, déjame enseñarle, para que usted vea que no estoy loco, ¿verdad? Ok, puede ver mis... Ok, este libro fue un libro que leí en el verano. Se llama, déjeme enseñarle, Método Teológico Avanzado. Cada uno de estos hombres, ¿verdad? Que lo escribe, básicamente está diciendo cómo nuestro método de la Biblia debe afectar. Hermanos, aquí, lo feo, si puedo decir esto, es que los hermanos aquí, bueno, no, la verdad no sé si son hermanos, llegaron a decir que la Biblia se adapta, y de nuevo, pusieron la cultura y la Biblia en el mismo lugar. Y eso es peligroso, porque uno de ellos llega básicamente a decir que la iglesia debe adaptarse. La iglesia debe adaptarse, hermanos, al movimiento LGIXXX. Lo que está diciendo aquí, la iglesia debe tener un lugar para ellos. La iglesia debe un lugar. A ver, ¿qué piensa usted de eso? Y déjame ver si le puedo encontrar una cita en lo que usted piensa. ¿Qué piensa de eso? ¿Puedo comentar, pastor? Sí, adelante, hermano Juan. Sí, bueno, en Romanos, bueno, sí, en Romanos o en Hechos, creo que es en Hechos, dice que fueron agregados a la iglesia, o sea, pero los que aceptaron a Cristo. Pero entonces, si son agregados los que aceptaron a Cristo a la iglesia, entonces no es, no, eso de que deben de ser, no, 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 no. Tiene que primero aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para que la iglesia lo acepte. Ok, 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 bien. Ok, déjame darles una cita. Miren lo que dice aquí. Ok, le voy a leer esto. Esto está en inglés. Dice, una cristología misional no busca una única normativa concepción. Note aquí, no busca una única normativa concepción de la persona y obra de Cristo. Reconoce la importancia de la pluralidad en la construcción cristológica y teológica, mientras también afirma la centralidad de la persona de Cristo para toda la vida. Esto también resiste cualquier enfoque, ¿verdad?, que es característico de la cultura radical relativista. En lugar de afirmar un compromiso o, ¿me ayuda, hermana, con esta palabra, hermana Rosy? Thick.
una pluralidad gruesa que se levanta de la convicción de la naturaleza y carácter de Dios como un misionero. El único rol, note aquí, el único rol de Jesucristo en la misión de Dios, el testimonio del Espíritu Santo a Jesús y la misión de Dios y la confianza de las Escrituras como la palabra de Dios. Hermanos, esta definición se escucha muy sólida, pero tiene problemas. Tiene problemas. Hermanos, dice aquí nada más en la primera oración, no busca una única y normativa concepción de la persona y la obra de Cristo. Hermanos, si la obra de Cristo si la verdad del Evangelio no es sólida, si no es normativa, entonces, si Cristo no vino a morir por nuestros pecados, como otros dicen, no es que vino, no sé si usted ha hablado a veces con personas, es que nos vino a enseñar a morir. Es que nos vino a dar un buen ejemplo. O como el presidente, usted lo ha visto. El presidente de nuestro país dice, es que yo soy cristiano porque Cristo vino a los pobres. Primero los pobres. ¿Sí o no? Bueno, eso es exactamente. Pero de nuevo, pero dicen, vino a los pobres. Entonces, por eso, el presidente de la República dice, yo soy cristiano. Pero realmente ese es el evangelio que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. Déjenme cambiar ahí a la hojita. Entonces, noten aquí. Entonces, ¿por qué este término pone nerviosos a unas iglesias? Porque se ha usado mal. ¿Sí o no? Este término se ha usado mal. Ahora, note aquí. ¿Usted ha escuchado la palabra sincretismo? Esta palabra es importante aprenderla. Sincretismo. Ok. Keller escribe, el sincretismo es, en realidad, un rechazo de la plena autoridad de la Biblia, un proceso de decidir y escoger entre las varias enseñanzas para crear un cristianismo que no confronte ni ofenda. Esto fue lo que ha pasado en muchas misiones donde los misioneros no se han preparado lo suficiente para compartir el evangelio entendiendo la cultura, y entonces al predicar a Cristo simplemente, note aquí, las culturas añaden un Dios más a su lista. Un ejemplo, nos comentó el hermano Isaac, es que en Ghana se ven tiendas con nombres cristianos. Aún las cantinas tienen nombres con palabras de la Biblia. Cantinas tienen nombres con palabras de la Biblia. ¿Verdad? Alcohol por la gracia de Dios. ¿Verdad? Chevestop por la gracia de Dios. Punto frío para la gloria de Dios. ¿Qué piensa usted? En otros países esto se ve un poquito más, pero quiero decirle que aún pasa en nuestro propio país. Hermanos, nosotros hemos platicado con muchos misioneros. Hermanos, cuando los misioneros, este es uno de los problemas de los misioneros cuando van a otras culturas, que van a otras culturas. Si no entienden bien su cultura, lo único
hacen es añadir un Dios más. Esto es lo que ha pasado a veces en la India, cuando llegan los misioneros, americanos o mexicanos o de otro tipo, llegan a la India, comienzan a repartir folletos, comienzan a hablar del Evangelio. No, es que siguen el camino romano, que a lo mejor aprendieron, que todos aprendimos, ustedes son pecadores, ustedes se ven al infierno, pero Cristo vino a morir por ustedes. ¿Quieren irse al infierno? ¿Quieren aceptar a Cristo? Vamos a orar. Hermano, y luego los congregan y los juntan. Y no, aquí ya hemos venido, ya somos una iglesia. Hermano, eso se puede hacer en la India, eso se puede hacer en África. Por ejemplo, si en África les dan cosas, usted puede tener una iglesia llena, hermano, llena, pero con gente que no es salva. Y lo que ha pasado de nuevo es que no es que fueron salvos, simplemente añadieron un Dios más a Cristo. Hermanos, en India tienen cientos, yo podría decir miles de dioses. Y si no somos cuidadosos de respetar la cultura, tiene que Cristo es qué. O sea, tienen a todos, tienen ese carro cara de elefante, tienen a las ratas, tienen a los vacas, tienen a esos. Y vieron cristianos, vieron misioneros, y les predican a Cristo, vieron mensaje, y simplemente es que lo añaden. Y eso pasa en esta cultura. Y ese es el sincretismo. Que une la cultura con el cristianismo. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Entonces, nos dan un cristianismo de la cultura. Ahora, les estoy diciendo, esto es muy extremo, se ve muy claro en nuestros países, pero ahora en nuestros países pasa, aquí en nuestros países pasa. Si no entendemos cómo la gente piensa, adivinen qué, hermano, es un problema aquí. Le voy a decir que es un problema en nuestra cultura. Muchos vienen de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está acostumbrada a rezar. Usted presenta el Evangelio y le dice, no, mira, Cristo. Ahora, una de las ventajas que podemos hablar con los católicos es que los católicos no les tenemos que comentar de la divinidad, los católicos de la divinidad, de Cristo, de la obra de Cristo, y todo eso. Entonces, el Evangelio es un poquito más sencillo. Pero, más sensible. ¿Por qué? Porque hay cosas que se ponen a la par, pero que luego dice, oye, bueno, ¿tú quieres ser el infierno? No, no quiero el infierno. ¿Quieres ser el infierno? Pues acepta a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Si vamos, haz esta oración. Haz esta oración. ¿Qué va a hacer un católico? Va a hacer la oración. Una vez me acuerdo, me acuerdo, que además decía que le decía que una vez predicando el evangelio, una señora le dijo, ay, qué bonita oración. ¿Dónde la quieres escribir aquí? Para volverla a repetir. Yo le pregunto, ¿la gente es salva? Ahora, no les pregunto si la gente es salva según lo que yo opino, según lo que la Biblia está diciendo. De una manera en como la Biblia habla de la salvación. Hermano, esa es la característica de nuestra iglesia. Hermano, los católicos van a rezar. Ahora, que católicos van a venir a la iglesia. Ahora, los católicos no los van a ver, hermano. Desde ir a la misa, donde no entienden, donde se aburren, y llegar a la iglesia cristiana, donde son un poquito más amables, donde regalan café, donde hay convivios, donde la Biblia nos habla. Pues yo voy a estar aquí, porque no van a divertir, que estamos aquí. Se dicen hermanos, se ve que se aman y todo eso. Y así pueden estar por 1 o 2 tiempos y no son salvos. Simplemente este es un lugar más amable, este es un lugar más. Y no son salvos. ¿Y cómo sabes eso? Porque les pregunto, ¿cuándo no es salvo? ¿Me podría dar un pregunta? Yo no conozco. Sí, otra vez. Fíjate que nadie diría que le dice porque el hermano se lleva mi puerta y oramos. Mucha gente tiene que estar ocurrió porque es un ingreso. Pero dígame, ¿qué es diferente que usted nació de nuevo? Usted tiene una relación con Cristo. A ver, ¿cómo tiene usted una relación con Cristo?
Y no saben cómo es una relación con Cristo. No saben qué es la verdad. No saben qué es una conversión. Y hermanos, este es el problema de las iglesias cristianas de la iglesia, que tenemos muchos católicos. Hoy dice la transmisión de Manuel, que están convencidos, pero no están convertidos. Y ese es el problema. Ahora, ¿dónde radica el problema? Que no hacemos trabajo y no pensamos como las personas piensan. Hermanos, este es el problema, y lo estaba diciendo, este es el problema del evangelismo de vendedor. Donde usted no está teniendo una conversación, donde usted está teniendo un monólogo. ¿Está teniendo un monólogo? ¿Qué es un monólogo? Una sola persona habla. Y la otra persona dice, no, pero después se está pero después se está eso es el adiós. Bueno, sí, pero ese es el problema, a veces el problema del evangelismo. Es un monólogo, no hay diálogo. Usted nunca va a saber lo que la persona piensa si no le dice una conversación. Por eso tuvimos una clase que nos dieron de evangelismo. Hermanos, nuestra urgencia también está condenando a la gente. A veces es que se va a ir al infierno. Igual se va a ir al infierno no entendiendo nada y añadiendo un Dios a esa cultura. A veces Cristo, hermanos, es otro, es Dios, es más grande que los santos, pero todavía está en sus santos. Todavía está en su Cristo. Cristo a lo mejor es el más importante, pero todavía hay más. Se puede ser salvo, hermano, teniendo a Cristo y a alguien más. Se puede ser salvo teniendo a Cristo y a alguien más. ¿Y cómo se puede ser ahí? Alcohólicos, 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 todo los calendarios de los 12 días son de días santos. ¿Sí? Y aquí tiene la veladora para cuidarnos, para juntarnos, para ordenarnos. Exactamente. Ahora, entonces, por eso necesitamos, hermanos, por eso necesitamos de este tipo de cosas. Hermanos, no queremos añadir un Dios más a la gente. Hermanos, no queremos gente en la iglesia, queremos gente convertida, gente nacida de nuevo, gente que realmente son hermanos. No queremos llamar hermanos a los que no son hermanos. Usted no le quiere dar confianza a las personas de que porque están en la iglesia son salvos. La iglesia no nos da la salvación. Cristo nos da la salvación. Y por eso, y necesitamos pensarlo más conscientemente. Por eso necesitamos esto, pensar en esto. Ahora, mire aquí, por favor. Mire aquí. Dice el hermano Keller, todos estamos contextualizando, seamos conscientes o no. Todos estamos contextualizando. Mire la primera pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? Hermanos, yo le pregunto, ¿de dónde sacamos esto? Que nosotros debemos venir de camisa, de corbata para los días domingo. ¿Por qué tenemos escuela dominical y luego tenemos culto? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué tenemos una lectura de la Biblia? ¿Por qué en esta iglesia tenemos café de intermedio? ¿De dónde sacamos eso? Es parte de nuestra cultura. Ahora, hermanos, hace años no teníamos una cámara aquí, una pantalla aquí, un zoom aquí. ¿No teníamos una tele aquí? ¿No teníamos una cámara aquí? ¿De dónde vino eso? Todos estamos en la cultura. El COVID nos hizo tener esto y se quedó. Y ahora es parte de la ¿qué? De la cultura y de la iglesia. Ahora imagínense, los que van a plantar iglesias, adivinen qué van a hacer. Van a reproducir, vamos a decir, Josías,
Pues voy a plantar una iglesia. ¿Cómo lo hacíamos en mi iglesia? ¿Cómo lo hacíamos en su iglesia? ¿Cómo lo hacíamos en Cordero? Pues hay que comprar una cámara, hay que comprar una tele, hay que comprar un sistema de sonido. ¿Por qué? Porque así lo hacíamos. Entonces, hermanos, todos estamos participando, todos estamos contextualizando, queramos o no queramos. ¿Sí o no? Todos estamos contextualizando. Todos estamos. Ahora, note aquí lo que dice el hermano Keller. El peligro. Keller advierte, uno de los errores más fundamentales que cometen los ministros es el de repetir mecánicamente todos los métodos y programas que han ejercido influencia personal en ellos. Tras experimentar el impacto producido por un ministerio en particular en alguna parte del mundo, toman los programas y métodos de ese ministerio y los reproducen en otro lugar prácticamente sin ningún cambio. Sin darse cuenta, se dejan guiar más por un método y un programa que por la teología. Hermanos, imagínense, yo ahorita fui al otro lado 10 días y fui a 2 iglesias. Imagínense que, el pastor, no, hermanos, yo traigo unas ideas que ustedes no. Por ejemplo, hermanos, en la iglesia de la fe, en la iglesia, fui a Faith Baptist Church, es una iglesia americana. Acá, hermanos, los himnos no ponen diapositivas, ponen las notas de los himnos. Cantan con las notas de los himnos, la música de los himnos. Muchos en la iglesia pueden y saben cantar con la música de los himnos. ¿Me ayudan, por favor, ahí silenciando? Imagínense, hermanos, ya no vamos a usar diapositivas. Voy a poner las notas de los himnos. Vamos a poner la letra y las notas de los himnos. Porque esa es la manera en que Dios quiere que le adoremos. Hermanos, tienen un coro grandísimo, tienen una orquesta grandísima. Hermanos, tienen una orquesta. Ahora, Josías, tú vas a aprender esto y tú vas a aprender, todos vamos a tener los domingos, vamos a tener una orquesta los domingos, porque esa es la manera en que Dios va a bendecir. Eso nada más fue en Faith. Y luego, hermanos, en Faith, allá afuera, tienen un lugar donde venden helado y café. Y tienen unas sillitas y unos mesitas. Eso es lo que necesitamos para el compañerismo. Hermano Ortega, necesitamos poner aquí un localito para vender unas nievecitas y tenemos que, hermanos, vamos a hacer una inversión en una cafetería. Estoy siendo muy irónico, pero algunos están muy en serio con eso. ¿Sabe que en una iglesia todos se visten, hermanos, pasan como tienen unos uniformes de coro? Bien bonito. Vamos a comprar de esos. Ese es un peligro. Y dice aquí, ese es un peligro de los ministros que quieren reproducir. A lo mejor, hermanos, la adoración en Faith me gustó mucho. Hermanos, la adoración en Morningside, en Mount Calvary, otra iglesia, que es la iglesia del hermano Wesley, me gustó mucho. Sus himnos y todo esto. Pero no significa que yo tengo que reproducirlo igual. Miren, nada más para empezar, sus cultos empiezan 9:30. Ahí ya vamos a empezar mal. Pero ellos comen a las 12, a la 1. Por el que come tarde, come a la 1, hermano. Porque la cultura es diferente. Entonces, ese es uno de los peligros. El pastor dice que hay que contextualizar. Y el peligro de los ministros que quieren traer cualquier cosa. Por ejemplo, esto es lo que pasó mucho tiempo con el asunto de las camiones. Los camiones trajeron mucha gente a la iglesia. Entonces la iglesia, adivine qué quería hacer. Comprar camiones. ¿Sabe qué es uno de los problemas hoy en día en las iglesias? Todas las iglesias quieren comprar una camioneta para hacer ruta. Ruta trae gente. Pero no todos pueden tener una camioneta. ¿Usted se acuerda con nuestra experiencia en esta iglesia con las camionetas que hemos tenido? ¿Se acuerdan de la experiencia? ¿Traemos gente? Sí, traemos gente. Pero hermanos, las camionetas.
Son como un abismo que nunca se llena. No, nada más es echarle gasolina. Y ese es el problema. ¿Necesitamos hacer ruta? ¿Es imperativo que hagamos ruta? ¿Podemos tener una camioneta? ¿Nuestro presupuesto nos alcanza para tener una camioneta? Y esas son las cosas que necesitamos. Entonces, uno de los peligros es adecuar todas las cosas y pensar que ese es el método o esa es la manera. Ahora, note aquí. Keller señala que la contextualización se ilustra como un puente que conecta dos lados. Los emisores se posicionan en un lado y los receptores del otro, y se busca que el mensaje pueda ser transmitido lo mejor posible entre ambos. Keller hace una observación muy interesante. Por causa de la ceguera cultural, debemos no solo hablarle a las personas del otro lado del puente, sino también escucharlas. Uno nunca descubre que hay otros aspectos de la Biblia que no hemos considerado hasta que sale de su propia cultura. Hermanos, la contextualización es esto, hermanos. Aquí hay un puente, aquí hay un lado, aquí está el otro lado del puente, y tenemos que conectar entre dos lados. Especialmente, hermanos, en la contextualización de la Gran Comisión, hablando del Evangelio, aquí estamos los cristianos con un mensaje muy importante. Del otro lado están los inconversos, con una necesidad muy grande. Necesitamos tener un puente de manera que nos comuniquemos correctamente. Por ejemplo, hermanos, llegan los cristianos y les dicen, y le leen Romanos, es que Cristo nuestra propiciación. A ver, nada más para empezar, ¿cuántos cristianos entienden eso? El inconverso nos escucha, Cristo nuestra propiciación. Pues quién sabe. Dígame, ¿hubo comunicación? Él dijo algo que a lo mejor ni entiende, vamos a decir que entiende, y llegó a oídos de alguien que no entiende. Es como, hermanos, en este asunto es ayudarlos a entender. Es ayudarlos a entender que el puente realmente haya una comunicación. Hermanos, si no existe un puente, si no hacemos un puente que pueda comunicar. Ahora, Keller dice esto. Este es un punto que me gusta mucho de Keller. Necesitamos escuchar a las personas. A veces nosotros, con nuestra urgencia del Evangelio, es que se van a ir al infierno. Igual se van a ir al infierno si no entienden el Evangelio. Hermanos, gente ha orado. Es más, ¿se acuerda que les dije que yo me encontré una señora en la iglesia? Ya la bautizaron. Y ni salva es. ¿Por qué? Porque ese día alguien le habló de Cristo, aceptó a Cristo. Ese día el pastor dijo, bueno, todos los que aceptan a Cristo, y fue y pácatelas que la moja. Nunca regresó a la iglesia. Llegó allá a mi casa, su esposo trabaja limpiando patios, llegó a mi y platicamos, ¿y qué fui? Fui a esta iglesia, sí, ya me bautizaron, ok. Oiga, entonces, usted es hermano, usted está convencida de que Cristo le ha perdonado, ¿usted va a ir al cielo? No, pero ya está bautizada. Nuestra urgencia también está condenando a las personas. Necesitamos escuchar a las personas. Hermanos, su concepción de Dios, su palabra de Dios, su todo, usted es una cosa es usted y otra cosa es que las personas lo entiendan. ¿Y cómo vamos a saber si las personas entienden? ¿Cómo sabemos que las personas entienden? Hermanos, háblenme. Mire qué estoy haciendo aquí. Hermano Jesús. Sí.
¿Sí? O no entiende las implicaciones, o no entiende cómo el evangelio afecta. Exactamente. Y, exactamente, exactamente, ahí está. A eso le llamamos, ¿cómo se le llamó a eso? Contextualizar. Contextualizar. Por ejemplo, hermanos, nosotros tuvimos un alumno aquí, Narciso. Narciso habla en tlapaneco. Hay tlapanecos en la parte de Guerrero, en la sierra de Guerrero. Por ejemplo, en tlapaneco no se puede usar nada más la palabra Dios. Si tú usas la palabra, ellos tienen una palabra para Dios. Si tú utilizas nada más la palabra Dios, eso puede ser cualquier Dios. Entonces, la manera de hablar del Dios de la Biblia o hablar del Dios verdadero, tienen que decir el Dios de los cielos. Cuando Narciso habla de Dios, a su gente en Tlapaneco, él tiene que ser muy específico. Este es el Dios de los cielos. Porque si él utiliza nada más la palabra Dios, eso puede ser para los tlapanecos, ¿qué? Cualquier Dios. Y ese tipo de cosas, hermanos, son las que necesitamos hacer ajustes para ayudar a entender. Pastor. Para ayudar a entender. Dígame, hermano Juan. Sí, por ejemplo, yo aprendí del pastor Luna que primero tenemos que ver la cosmovisión del lugar donde se va a predicar. Yo creo que también de la misma manera tenemos que ver la cosmovisión de la persona también, porque muchas veces hay personas, por ejemplo, aquí que no son de aquí, sino que son de otro lado y tenemos que ver qué es lo que piensan ellos cuál es su cultura, sus cosas que ellos tienen para poder, como dice usted aquí, como dice aquí, para poder contextualizar, eh, para poder contextualizar el evangelio. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, aquí va. Quiero terminar con este punto y avanzar. ¿Qué necesitamos hacer? Hermano, necesitamos escuchar. Necesitamos tener pláticas con las personas y necesitamos tratar de entender a las personas. Entonces, hermanos, eso es todo, eso es muy fácil de poder hacer. Solamente necesitamos a lo mejor hacer preguntas un poquito más enfocadas. Esto es muy fácil, hermano. Por ejemplo, usted puede empezar como, oye, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? Oye, la Biblia, ¿tú qué crees de la Biblia? Y usted se va a dar cuenta lo que, hermanos, haciendo preguntas, uno se va a dar cuenta lo que la gente sabe y lo que la gente entiende. Eso toma tiempo, sí toma tiempo. Pero eso nos va a ayudar a una presentación más efectiva del Evangelio. Porque recuerde que si no hacemos una presentación efectiva del Evangelio, las personas van a terminar añadiendo ¿qué?
un Dios a su sistema de creencias. Hermana Luz. A ver, hermana. Todo el entorno de la familia, de la persona, porque tienes 40 años con una creencia y no vas a venir en 2 minutos a cambiar una creencia por la cual han vivido 30, 40, 50 años. Entonces, en vez de llegar a atacar, la persona no quiere llegar a que le ataquen sus creencias, con las que ha vivido toda la vida. Y usted tiene que ser algo muy cierto, hay que escuchar lo que necesita esa persona. Hasta dejar de hablar del problema que está viviendo en este momento y saber cómo puede ayudar en ese contexto de lo que está pasando. Porque siempre que tenemos un problema, buscamos de diferentes maneras. Y lo voy a hablar por mí, cuando yo me estaba divorciando, yo todavía no llegaba hacia la iglesia. Y busqué en todas las religiones había por haber una respuesta a cómo poder hacerlo, pero nadie me dijo exactamente cómo hacerlo. Me daban sus propias opiniones, en base a que no han pasado por un divorcio. No puedes hablar de algo que no entiendes tampoco. Es escuchar a mí que me escuche y yo escuchar es una solución maravillosa para abrir la puerta a todo lo que se puede. Pero si llegas y atacas tu manera de pensar, tu manera de cómo estás haciendo las cosas, te quedan la puerta y ya no la van a volver a abrir. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es algo que necesitamos hacer. Entonces, ahorita voy a enseñarle por qué necesitamos hacer esto y por qué esto es más importante. Y esto, hermanos, hermanos, no necesitamos un programa o un método específico. En nuestro día con día podemos estar haciendo esto y podemos estar buscando puertas y creando oportunidades para presentar el Evangelio. Y esa es la meta que quiero llegar con ustedes. Recuerden, hermanos, el problema, yo, Josué Guzmán, en esta iglesia bautista Cordero de Dios, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que esto es lo que debe tener todas las iglesias. Recuerde, este es lo que Josué Guzmán está diciendo a Cordero de Dios. Mi preocupación, hermanos, no es que usted no venga al programa de evangelismo o nuestro programa de alcance. Nosotros tenemos ahorita un solo programa de alcance. ¿Cuál es? El Club Bíblico. Mi problema es que no es que usted no está yendo. Eso para mí no es un problema. Yo le animo a ir, si usted puede, si usted tiene el sábado y usted puede ir y ayudarnos, es una bendición, porque en verdad necesita mucha ayuda, es mucho trabajo. Pero mi problema, no decir mi problema, creo que usé la palabra equivocada. Mi preocupación es que nunca hablemos de Cristo. ¿Dónde andamos? Esa sí es mi preocupación. No, hermanos, no todos van a venir. Yo sé que no todos pueden venir. Unos trabajan en sábado. Otros hacen cosas en sábado. Hermanos, ¿qué hace usted? Si usted ha tocado puertas en sábado en la mañana, ¿qué está haciendo las personas los sábados por la mañana? Están o lavando ropa, o haciendo aseo, haciendo comida. Otros que vienen, por ejemplo, otros que trabajan. A mí me ha tocado, hermanos, cómo me da pena llegar con personas que trabajaron toda la noche y les toqué, y les toqué, y les toqué. Y es como que a la torre. Si nos hubieran tocado a nosotros, después de trabajar toda la noche, ¿usted se levantaría de buenas? Entonces, este es el asunto, hermanos. Si usted nos acompaña al programa de alcance, es una bendición. Pero todos debemos estar aprovechando y creando oportunidades para hablar el Evangelio donde andamos. Hermanos, toda la semana hay oportunidades. No necesitamos esperar un día o una ocasión. Y eso es lo que yo quiero fomentar. Una vida que constantemente está intencionalmente aprovechando y creando oportunidades. A veces tan sencillo como regalar un folleto. Hermanos, a veces tan sencillo como saber el nombre de las personas. Oiga, ¿cómo se llama usted? Por ejemplo, yo no sé, yo trato de cargar gasolina en un solo lugar para ver si puedo presentar el Evangelio. Y conocer, y buscar.
Y a veces hay personas que no se prestan, pero hay personas que se prestan. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes familia? Siempre voy a cargar gasolina. Tardo 5 o 10 minutos en cargar gasolina. ¿Podemos hacer este tipo de conversaciones? Oye, te invito a la iglesia. Mira, hay una actividad de hombre. Ah, mira, te invitamos a tu esposa, a tu familia. Eso podemos hacer, hermanos. Ok, ahora, note aquí. Ahora, los ejemplos bíblicos de contextualización. Tengo 2, Hechos 17, que prediqué el domingo pasado. Y eso es lo que voy a predicar hoy. 1 Corintios 9, como ejemplos de contextualización. Ok, ahora note aquí. Esto es lo que dice Keller. Hermanos, todos estamos contextualizando, queramos o no, ¿sí o no? Todos estamos añadiendo cosas de la cultura, cambiando la cultura, todo eso nos está pasando, queramos o no. Entonces, lo que el hermano sugiere, es lo que le llama él la contextualización activa. Hermanos, noten aquí. Keller propone que la contextualización activa se puede ilustrar por el proceso de demolición. Su aplicación sería para contextualizar equilibradamente y alcanzar con éxito a las personas de una cultura, tenemos a la vez que entrar en la cultura con simpatía y respeto, semejante a ¿qué? A taladrar. Así como también confrontar la cultura donde ésta se contradice, donde ésta contradice la verdad bíblica, semejante a detonar. Y me gusta mucho esta ilustración de Keller, porque él dice, la contextualización activa necesita, es como demoler la piedra. Usted no pone los explosivos fuera de la piedra. ¿Qué le van a hacer a la piedra los explosivos fuera? Nada, necesita entrar a la piedra, hacer un hoyo suficientemente en la piedra para poder, ¿qué? Detonar la piedra y demoler la piedra. Dice, si queremos que eso pase, para poder presentar el evangelio necesitamos entrar a la cultura de la persona, entender su cultura, y de ahí demoler. Y entramos, dice aquí, con simpatía y respeto. Ahora, hermanos, hay cosas de otras culturas que a lo mejor nos ofenden. Hay cosas de la cultura que a lo mejor no entendemos. Por ejemplo, yo le he dicho, hermanos, a mí los indigentes, Dios me prueba mucho con los indigentes, que vienen y me exigen. ¿Le ha tocado? ¿No le ha tocado que le exijan? No, a mí me exigen. La otra vez llegó un señor de, oiga, disculpe, un centro para indigentes, que no sé qué, porque vengo de acá. Señor, no sé, fíjese que no sé que hay algo en el parque. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues llévame, ayúdame. Bueno, a lo mejor. Entonces, hermanos, ¿le han tocado personas que se ponen exigentes? Y hermanos, y eso es cuando me exigen o se ponen así, es como que se me sube algo aquí. Y dígame, no me dan ganas de darles el evangelio. No me dan ganas. Y he perdido oportunidades porque me enojo. Pero bueno, a veces sí es como, Josué, cálmate. Háblales, platica con ellos, entiéndelos. Hermana. Mire, hermano, por ejemplo, ahorita usted dice que hay que educar y así se pone. Como ahorita que está fácil, que los vecinos están arreglados, cómo se está así. Hablo yo de mi situación. Yo me llevo con los vecinos, la verdad que los vecinos están así todo el tiempo. Yo le digo algo, Sí. Eso sí, ya saben que a mi casa no mandan a gente. Y los hijos incluso en el chat del grupo, los que no manden para que no los molestemos, y los que sí para que lleguen los niños y tenemos los muchachitos. Ahí uno no puede, porque si yo entro a demoler en la demolida me toca a mí la. Sí, ahora, y ahorita le voy a explicar cómo lo hacemos sabiamente. Entonces, aquí. Les he repartido colectivos.
Sí, y esto es lo que, y esto de nuevo, ahora hermanos, yo nada más estoy introduciendo, este tema es largo y esto necesita más clases, pero le estoy diciendo que necesitamos ser los cristianos más sabios, más inteligentes, más conscientes en la manera en que compartimos el evangelio, en la manera en que nos acercamos con las personas. Josías, ¿puedes contestarle al hermano Guillermo? No sé qué pasó. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es lo que necesitamos. ¿Ok? Por ejemplo, este asunto del Halloween. Hermanos, este asunto del Halloween ya está empezando a ser un gran asunto aquí, ¿verdad? Pero en el otro lado, hermanos, es un asunto grande. Por ejemplo, hay iglesias ahí en el otro lado que de nuevo, no tanto para, por ejemplo, ahí, hermanos, uno puede ponerse muy grosero de que, ¿verdad? Aquí en esta iglesia somos cristianos y aquí no celebramos la muerte. ¡Váyanse de aquí, chamacos! Y uno puede hacer eso, y a veces lo han hecho, o podemos buscar maneras amables. Por ejemplo, en el otro lado, hermanos, las iglesias cada año enfrentan esto. Y lo que están tratando de hacer es, por ejemplo, algunos de ellos están haciendo otra celebración. Por ejemplo, ellos están sugiriendo una celebración, o ellos están creando una celebración que le llaman el Festival de la Cosecha o la Fiesta de las Luces. Ok, ahora, eso podría ser. Y es lo que vamos a ver en 1 Corintios 9. Cada uno necesita tomar una decisión, hermanos. Yo he pensado muy seriamente qué voy a hacer. ¿Cuándo es el Halloween? En estos días. Yo estoy pensando qué voy a hacer. Porque, pues, de nuevo, puedo no darles nada y yo estaría bien. O puedo darles un dulce y darles un folleto que también estaría bien. Pero mucho del asunto es la decisión, el testimonio. Por ejemplo, si usted viola su conciencia y dice, ¿cómo cree que le voy a dar dulces para la muerte? Si usted cree que no se debe hacer y no lo quiere hacer, pues no lo haga y va a estar bien. Pero si otros decidimos diferente, pero ahora, entonces, sí. Ahora, noten aquí, déjenme terminar aquí porque quiero ir al café pronto para avanzar pronto. Entonces, la contextualización activa se resume en 3 pasos. Entrar, retar y apelar. Ok, ahí están sus notas. Le voy a resumir rápidamente qué significa esto. El hermano Keller cuando dice, ahora, ¿por qué estoy citando al hermano Keller? Hermano, este hombre comenzó una iglesia en Nueva York. Hermanos, la iglesia en Nueva York es un lugar donde hay hermanos de culturas, como usted no tiene idea, de trasfondos religiosos, como no tiene idea. Y este hombre fundó una iglesia en Nueva York, de 50 a como 5,000 personas. Una iglesia sólida. Es una iglesia bíblica, ¿se acuerda? Uno de los reportistas del New York Times entró a la iglesia de Keller y dijo, yo no sé por qué la gente que está aquí, este hombre predicó el sermón más aburrido que yo he escuchado en mi vida. No los estaban comprando. El chiste es que Keller encontró una manera de entrar, retar y apelar a la cultura. Hermanos, aquí está, necesitamos entrar. Eso significa, necesitamos saber cómo las personas piensan, qué son los valores de las personas. Cómo las personas piensan, lo que creen, lo que hacen. Necesitamos realmente entrar a su mundo y escuchar. Si no, recuerden que si no lo hacemos, simplemente, hermanos, mira, este es el miedo. Yo tengo el miedo que aquí en la iglesia haya personas que están aquí nada más porque se sienten bien. Y no son salvos. A lo mejor hay personas en la iglesia que están aquí porque somos muy amables, porque hermanos, tenemos un buen ambiente, pero realmente nunca han tenido un encuentro con Cristo. No saben qué es que Cristo les habla, nunca saben qué es que Dios les conteste. Simplemente es un ambiente ¿qué? Pues es un ambiente sano. A veces hay personas que vienen a la iglesia porque este es un ambiente sano para mis hijos. No andan entre borrachos, alcohólicos, drogadictos, pero realmente no son salvos. ¿No le preocupa eso? Que haya personas aquí que nada más están aquí porque aquí es que está muy suave, pero no son salvos. Bueno, ahí vamos. Ahora, aquí es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer?
Necesitamos entrar. ¿Por qué? Porque así también queremos llegar a otros. Necesitamos entrar a su cultura, necesitamos entender cómo piensan, qué son los valores. Por ejemplo, hermanos, y decía el hermano Keller, los latinos somos gente de compañerismo, somos gente de que nos gusta platicar y convivir. Hermanos, usted lo vemos, sí o no somos así, donde lo más valioso para nosotros es el compañerismo. Las culturas, por ejemplo, de los Estados Unidos son gente de orden, gente de horario, gente de responsabilidad. Aquí, por ejemplo, un mexicano diría, ¿por qué no llegaste temprano? Ay, fíjate, es que ayudé a mi hermano, mi amigo, fíjate que... Porque las personas son más importantes y las relaciones que las responsabilidades. Y aquí los mexicanos por eso siempre llegan tarde, porque siempre tienen una excusa para todo, porque las relaciones son más importantes, porque sus cosas son más importantes. No somos gente de puntualidad. Otras culturas son gente de orden, gente de puntualidad. Los japoneses... gente de disciplina y obtienen cosas por disciplina. Nosotros no somos así. Entonces, entre las cosas diferentes, uno tiene que entrar a la cultura. Por ejemplo, hermanos, de nuevo, a lo mejor para cosas en la iglesia, a lo mejor alguien entra y serían cosas ofensivas. ¿Se acuerdan lo que le dije? La hermana Irene le regaló un folleto a un doctor y el doctor le regresó el folleto marcándole todas las faltas de ortografía. Ese folleto fue ofensivo al doctor porque no estaba escrito bien. Ahora, exactamente, ¿qué no le puso atención? Porque este es un folleto. Tú dices que tienes el evangelio que es bueno y poderoso y excelente y no sabes ni escribir un folleto. Así hay personas. No todas son así, ¿sí o no? No todas son así, pero algunas son así. ¿Sí o no? Entonces necesitamos conocer, necesitamos entrar. Después dice, necesitamos retar. Hermanos, todas las culturas tienen puntos de incongruencia. Y esto es lo que dice. Algunos piensan más de, hay algunas personas que Dios es amor, Dios, ¿cómo Dios va a hacer cosas malas? Pero Dios es amor y Dios es justo al mismo tiempo. El Dios de amor es el mismo Dios de ira al mismo tiempo. Hermano Oscar. Pero son parte de la cultura, que se hacen parte de la cultura. No, pero ahora está igual en México, ¿no? Porque ahorita ya es como ya pasó esa ahora que nos reportan la lista los papas y todo eso. Bueno, sí, exactamente. Entonces, sí, ahora tenemos retos de esta cultura. Ahora, hermanos, aquí, para resumir todo lo que le estoy hablando, todo lo que le estoy hablando ahorita en la clase. Estamos contextualizando, queramos o no queramos. ¿Sí o no? Hermanos, la gente está creciendo. Hermanos, mis hijos. Creo que le dije. Usted, por ejemplo, le dice a una persona, a ver, toma una foto. A ver, haga usted el gesto para tomar una foto. Todos, hagan el gesto para tomar una foto. Haga el gesto usted. ¿Cómo toma usted una foto? Haga el gesto. ¿Ok? Mi hija ya no hace eso. Usted le dice a mi hija, toma una foto y mi hija hace esto. Hermanos, mi hija está creciendo y mis hijos están creciendo en otra cultura. Nuestros hijos todavía crecieron con la cultura. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque todo esto está cambiando. Entonces, eso es lo que le quiero decir. El problema es que si la iglesia se centra y cierra sus ojos, así van a ser las cosas. Así lo vamos a hacer en esta iglesia. Y les guste o no les guste. Adivine qué vamos a hacer. Vamos a perder los demás. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a hacer a los demás. ¿Te acuerdas? Ese es el miedo de la contextualización. Ay, entonces, hermano José, nos vamos a hacer todos mundanos, vamos a venir en shorts y en chanclas, porque usted está diciendo que... No estoy diciendo eso. Pero necesitamos pensar activamente cómo transmitir el evangelio y las verdades del evangelio lo mejor posible.
Porque, hermanos, nuestros hijos, mi hija ya está o sea, yo pienso así. Mis hijos ya van a estar en otra cultura. ¿Qué van a valorar? ¿Qué no van a valorar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a crecer en su sistema de valores? ¿Qué va a ser importante? ¿No va a ser importante para ellos? Y necesitamos de nuevo escuchar para poder compartir el evangelio lo mejor y lo más efectivamente posible. O sea, y por eso necesitamos, hermanos, de nuevo, necesitamos, y aquí está, es lo que le dije también, necesitamos de nuevo, a lo mejor cambiar métodos. Hermanos, no nos vamos a encerrar en un método, vamos a buscar métodos para presentar lo mejor posible el evangelio eterno, el que nunca va a cambiar, el que salva a las personas. Lo único que tenemos que hacer aquí es modificar el puente, usar un mejor puente. Y asegurarnos que el otro lado del puente me está realmente entendiendo. Porque no queremos que las personas añadan un Dios más. Una cosa más. Bueno, vamos a orar, hermano. Señor, ayúdame, por favor. Y ayúdanos a todos en participar activamente en este asunto de la contextualización. En Señor, buscar maneras más sabias, más diligentes, de presentar el evangelio para alcanzar. Yo estoy preocupado por mis hijos. Yo estoy preocupado por esa siguiente cultura. ¿Cómo voy a comunicar con ellos, a mis hijos, el evangelio? ¿Cómo mis hijos van a poder comunicar el evangelio? Señor, ¿cómo los niños que estamos trayendo del club pueden entender el evangelio? Señor, ayúdanos, por favor. Y de nuevo, siempre hay un peligro y siempre hay un reto. Yo lo reconozco, Señor. Las iglesias en pos de la contextualización se han hecho mundanas. Las iglesias en pos de la contextualización, Señor, se han hecho antibíblicas, porque siempre es un peligro del que necesitamos ser conscientes. Pero también nos ha ayudado a alcanzar a otros que piensan diferente de nosotros. Ayúdanos, Padre, por favor, a hacerlo lo mejor, lo más sabiamente, lo más conscientemente. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Okay.